creyentes de tiempo completo. Marcos 16, 15 y 16. Bendito el nombre de Jesús. Si Dios les bendiga a todos los que nos miran a través de las redes sociales, ¿verdad? Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Marcos 16, 15 y 16. Leemos la palabra de Dios para la gloria de Dios en el nombre de Jesús, porque todo lo que se haga de hecho o de palabra tiene que ser en el nombre de Jesús, y damos gracias a Dios Padre por medio de Jesús, ¿verdad? Es bíblico, hermano. No me va a decir por qué no habrá esta cosa, porque no, la Biblia sí lo dice y por eso así lo hago. 16, 15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias Rey eterno por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Señor, venimos delante de ti, mi Señor. Nos postramos delante de tu presencia, nos humillamos porque no hay nadie más grande que tú, Señor. Señor, venimos, Padre, como simples sirvientes delante de tu presencia, mi Señor, porque tú eres el Rey. Dios eterno, honramos tu nombre en esta hora y te suplicamos que tu palabra poderosa penetre los corazones, penetre las vidas, el entendimiento, el raciocinio humano, Señor, en el nombre de Jesús. El intelecto sea doblegado delante de tu presencia en esta hora, Señor, y que fluya la sabiduría de lo alto, mi Dios. Que tu Espíritu Santo ministre los corazones, Padre. Sujeta las potestades, Padre. Reprende al devorador en esta hora, mi Señor, y que tu palabra corra con toda libertad, Señor. Lleva a cabo el propósito, Padre, que tienes para todo aquel que escucha esta palabra, mi Señor, a tiempo o fuera de tiempo. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Bendito el nombre de nuestro Señor. Generalmente esta escritura se usa para enseñar, ¿verdad? A los nuevos creyentes, o para explicarle a los no creyentes que tienen que creer y ser bautizados. Pero esta vez yo no le quiero hablar a los no creyentes ni a los que se tienen que bautizar. Yo le quiero hablar a los ya creyentes. Y porque dice la escritura que les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que esta vez vamos a predicarle a los no creyentes, pero también a los creyentes, a los que ya son bautizados y a los que no son bautizados también. ¿Por qué? Para empezar, hay una sola forma de ser creyente, una sola. Así como hay un solo camino para llegar a Dios, que es Jesús, bíblicamente hablando, no hay otro camino. Usted puede hacer otro camino, va a llegar a otro lado, pero a Dios no llegará. El único camino para llegar a Dios es Jesús. Así que el único camino para ser creyente es creer. El que no cree no es creyente. Y el que cree se alimenta del conocimiento de la palabra de Dios, y cuando ya está sufriendo transformación entiende que tiene que identificarse con Jesús, entonces debe de ser bautizado. Bíblicamente los bautizados tienen que ser adultos, no niños. Porque primero tiene que creer el que creyere y luego bautizado. Entonces, bíblicamente tiene que ser un adulto que tiene que creer y después ser bautizado. Ahora, hay mucha gente en las iglesias a lo que nosotros llamamos hermanos. Hay muchos hermanos evangélicos en las iglesias. Mi pregunta es: ¿son todos creyentes? Esa pregunta, hermano, cualquiera va a decir: ay, hermano, ¿usted qué está preguntando? ¿No ve que si está en la iglesia debería ser creyente? Sí, hermano, debería. Así como los que están en la iglesia deberían de ser salvos, pero no todos serán salvos.
los llamados, pocos los escogidos. ¿Usted sabe cuáles son los escogidos? Mucha gente piensa que Dios anda escogiendo. Dios no está escogiendo así, hermano. No, Dios hace el llamado. Cuando usted acepta el llamado, pasa a ser escogido. Dios no anda escogiendo. ¿Y usted por qué no le dice? Yo pienso que a mí Dios no me escogió. No. Si vino a morir por todos, para que todo el mundo sea salvo, la posibilidad y la oportunidad está para todos. Si alguien no va a ser salvo, no es porque Dios no quiere, es porque la persona no quiere. Y como Dios no va a salvar a la gente a la fuerza, porque el Señor no vendrá a raptar. La palabra rapto es una palabra equivocada. Jesús no vendrá a raptar a nadie. Jesús vendrá a arrebatarlos, no a raptarlos, porque el raptado se va en su contra su voluntad. Jesús me llevará a mí y yo me quiero ir. No me va a raptar porque me quiero ir. Para que sea un rapto tiene que ser en contra de su voluntad. Así que hay en las iglesias evangélicas muchos hermanos que se dicen hermanos, conocen la Biblia, participan en la iglesia, tienen muchos privilegios, sin embargo no son creyentes. Si el Señor dice que lo guarda a usted y usted le da miedo, ¿cree o no cree? Si el Señor dice que va delante de usted y pelea por usted y usted tiene miedo, ¿cree o no cree? Si Él dice que acampa alrededor de usted y que además lo defiende y usted tiene miedo, ¿cree o no cree? ¿Se da cuenta cómo en las iglesias hay muchos que dicen ser creyentes y no lo son? Mire, hermano, con Dios es sí o no. Es sí, amén o no, amén. En Dios no hay término medio. No hay medio creyentes ni medio mundanos. El medio creyente no es creyente. Y el medio mundano es mundano. No hay término medio. O somos o no somos. Entonces, ¿serán todos los de las iglesias realmente creyentes? Si camina conforme a lo que usted cree, sí. Pero si usted conoce lo que Dios ha prometido y no camina conforme a eso, usted no cree. Usted no es creyente. Usted es simpatizante. Le agrada la iglesia, le gustan los cantos, le gusta la convivencia, le gusta socializar, pero no quiere cambiar. Por más que Dios dice que eso es lo que tienes que hacer, por más que Dios dice que tienes que confiar, que tienes que creerle, que Él te ayuda, que Él te va a sacar, por más que dice que Él pelea por ti, sin embargo, en el momento justo de la necesidad, mire, hermano, yo siempre, hermano, me pregunto esto, siempre me pregunto, ¿por qué si a Babilonia fueron muchos esclavos, por qué solo a 3 metieron al horno de fuego? Y no encuentro respuestas. ¿Por qué solo a 3? ¿Qué pasó con el resto de la gente? Hermano, ese horno hubiera quedado insuficiente con tantos creyentes que estaban viviendo en Babilonia. Sin embargo, nomás a 3. Solo 3 no quisieron ceder. Y todo el resto de los creyentes sí. La historia se sigue repitiendo. Porque hay en las iglesias evangélicas quienes ni siquiera son creyentes. Porque no caminan conforme a lo que han creído. Señor, manda que yo camine sobre las aguas, dijo Pedro. El Señor le dijo, ven. Mire, muchos hablan nada más de que Pedro dudó, que falló, no, pero ¿sabe qué? Pedro era un creyente. Le dijo, ven, ¿y qué hizo? Se bajó del barco. Se bajó. ¿Se imagina que a usted le digan, en medio del mar, que le digan a usted, hey, mira, allí viene Jesús, ¿sí? Jesús, ¿yo puedo caminar? Sí, vente. Y saca un pie y empieza a tocar. En el momento que usted empieza a tocar, hermano, usted está dudando. Porque no tiene que tocar, usted tiene que bajarse.
Usted tiene que bajarse. Eso es caminar sobre lo que uno ha creído. Las personas que dicen que Dios los sanó tienen que empezar a hacer lo que no podían hacer antes. Ay, no, que mira, no, ¿cómo que no ha dolido? Usted, Dios lo sanó y no podía caminar, empiece a caminar. Porque si no, usted no es creyente. Si usted le cree a Dios, que Dios guardará a su familia, que Dios va a rescatar a su familia, entonces ¿por qué tiene miedo? Entonces ¿por qué está llorando? Ay, Señor, mira, mis hijos se ven más perdidos. Déjenlos que se vean más perdidos. Usted siga creyéndole a Dios, sin importar la circunstancia. La fe no la dirige la circunstancia. Sí, es, amén. La fe dirigida por las promesas de Dios, lo que Dios nos ha dicho, eso es lo que va a suceder, aunque las circunstancias digan lo contrario. Jesús caminaba con los discípulos, iba en la barca, la tormenta regresaba, arreciaba ahí, ay Señor, sálvanos que perecemos. Iban a perecer si Jesús estaba ahí con ellos. Aleluya. Y les digo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudaron. ¿Se da cuenta? El temor es la puerta hacia la duda. La duda es un asesino de la fe. El creyente deja de creer cuando empieza a tener miedo, porque con el miedo entra la duda en la vida del creyente y la duda va eliminando su fe. Y la gente ya termina todo enferma, en depresión. Hermano, ¿creyentes en depresión? ¿Cómo puede suceder semejante cosa? ¿Creyentes en depresión? Lo que pasa es que están viendo más las dificultades, los problemas. No están mirando más allá del problema. No están mirando quién pelea por ellos. No están mirando. Nomás les estoy tratando de explicar que en las iglesias hay muchos que no son creyentes. Son simpatizantes nada más. Así que solo hay una forma de ser creyente, es comenzar a creer. Creer es caminar sobre lo que usted ha creído. Lea la Biblia, dice algo acá, ok, eso apréndaselo, créalo y reténgalo, y pase lo que pase, usted manténgase. Venga la crisis, venga la peste, venga lo que venga, lo ataquen los gobiernos, lo ataquen las otras iglesias, lo ataque quien lo ataque, usted tiene que mantenerse sobre lo que usted ha creído. Nadie puede hacerle cambiar de lo que usted ha creído. Así que hay muchos en la iglesia que no son creyentes. Y ahora le voy a hacer la pregunta de $1,000,000. No me la conteste, ¿ok? Nomás piénsela. ¿Usted es creyente? Nomás piénsela, no me conteste. Porque es fácil decir, ¡amén! No, hermano, no. Reflexione cómo camina, qué es lo que las promesas de Dios provocan en usted. Nada, ni siquiera lo había pensado. No es creyente. No es creyente. Mire, vaya al libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, había un grupo allí que le sucedía lo que a ciertos creyentes les pasa también cuando se habla de creerle a Dios y de ser creyente. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así le pasa a muchos creyentes. Muchos creyentes. ¿Usted es creyente? Sí. ¿Cómo le fue en la pandemia, hermano? Se puso feo, hermano. Se puso feo. Conmigo no se puso feo, hermano. ¿No hubo contagiados? Tal vez sí, hermano. ¿Saben qué? No me importa.
hermano, probablemente me contagié muchas veces sin darme cuenta. Pero yo sé quién pelea por mí. Sí. Mis hijos dieron positivo y yo los abrazaba, hermano. Sí. Y esa fe es la que yo le he inyectado a mis hijos también. Mis hijos no tienen miedo. Y gracias a Dios aquí en la iglesia tampoco tenemos miedo. Todos se han mantenido, hermano. Y los hijos de ellos también se han mantenido con la misma fe. Así que la pandemia realmente a nosotros no nos hizo nada, hermano. Cerramos un par de días la iglesia nada más. Y los demás aquí estuvimos. ¿Qué estuvimos? Y usted dirá que somos irresponsables o llámenos como quiera. Pero esto depende de la medida de fe que usted tiene. Hay quienes ni siquiera saben que Dios los puede guardar de eso. Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, 12 personas que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Y hay mucho más creyentes en la iglesia evangélica que ni siquiera saben que Dios los puede guardar de cualquier epidemia. ¿Que no se van a contagiar? Ni se preocupe de eso, hermano. ¿Sabe una cosa? Yo tengo fe, pero tampoco soy irresponsable. Durante los tiempos que era necesario, hermano, yo sí usaba tapabocas, pero ¿sabe? Lo hacía por los demás, no por mí. Por mí no tengo ningún problema. Pero hermano, ¿y si se contagia y se muere? Hermano, si yo me voy a morir con o sin contagio. ¿Por qué? Porque esto es la mano de Dios, hermano. Y Dios tiene un día para mí, ya lo tiene. Con o sin. Dormido en mi cama, tranquilo, descansando. Así es. Dios tiene un día. Pero es un ataque del diablo. El diablo tiene que pedirle permiso a mi Dios para poderme hacer algo a mí. Sí es. Tiene que pedir permiso. El diablo siempre ha pedido permiso. Siempre. Mira tu siervo Job, déjame que lo toque. Siempre pidió permiso. Así es. Le digo, tócale su cuerpo, más no toque su vida. Le respetó la vida porque Dios se lo había dicho. Aleluya. Por eso. Y todo lo que me sucede, hermano, está en las manos de Dios. Y me sucede porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es porque Dios tiene un propósito y porque Dios algo quiere hacer conmigo. Y si Dios me quiere llevar, Él sabe que es el momento justo, específico, adecuado. Es el momento en que ya tenía que ir. Ay, pero hermano, no me quiero morir. La gente, yo no sé cómo le gusta este mundo, hermano. Si aquí no está bonito, está feo el mundo ya. Esto ya se puso feo. Y la gente se quiere quedar aquí. Y tienen a sus enfermos y los quieren dejar aquí todavía. Y ellos están queriendo ir. Y los familiares están queriendo dejarlos. Así estamos. Y esto está feo aquí. Pero estos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Vaya al libro de Romanos, capítulo 8. El siguiente libro. Romanos, capítulo 8. 8 en números grandes, 26 en números chiquitos. Dice así. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire esto. El Espíritu nos ayuda. ¿En dónde? En nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que el creyente tiene que pelear con sus debilidades, tiene que luchar por sus debilidades. Y cuando lucha por sus debilidades, el Espíritu Santo entra en acción y le ayuda. Si yo no quiero abandonar una debilidad, no lucho, no trato, el Espíritu Santo no me va a ayudar, porque esa ayuda se convierte en forzarme. La ayuda es para alguien que la quiere. Si yo no quiero cambiar, el Espíritu Santo no entra en acción. ¿Por qué? Porque es ayuda. Así que, ¿por qué es necesario que sepamos que hay Espíritu Santo? Para que entienda que tiene quien le ayuda en su debilidad. En las debilidades. En esos deseos de su mente o de su cuerpo que le está pidiendo y casi exigiéndole, tiene que luchar y tiene que decirle que no. Si usted dice que no, usted está luchando. Si usted no dice que no, usted no está luchando. El que lucha es el que se revela. Si no se revela contra su debilidad, usted no está luchando. Cuando usted se revela contra su debilidad, digamos, hermano, yo soy bien borracho y viene alguien y me dice, yo quiero salir de allí, y viene él y me dice, mira, te invito a esta cerveza. Si yo no lucho, le digo, oh, échale, dámela, no más una. Pero si yo lucho, le digo, no. Aunque dentro de mí sí la quiero. Sí la quiero. De eso se trata la lucha. De decir algo que va en contra de tu voluntad. Ahí está luchando. Tú sí la quieres, pero dices, no. Es como cuando te ofrecen un negocio chueco justo cuando tú tienes más necesidad de dinero. Si no luchas contra eso, tú dices, oh, ¿cómo no? Échalo. Pero si luchas contra eso, tú dices, no. ¿Sabes que lo necesitas? Es la única salida que tú miras. Pero ahí tienes que decir, no. Siempre que digas que no, tú estás luchando. Si tú cedes inmediatamente, no hay ninguna lucha, no hay resistencia. La resistencia es a la que llamamos lucha. Tienes que resistir, tienes que decir no. Porque es la única forma de luchar. Y cuando luchas, cuando dices no, probablemente al principio digas no y después caigas, pero hiciste la lucha. Contra una debilidad fuerte, Dios no te pide que lo abandones, Dios te pide que luches. Y cuando no puedes, ahí tienes que pedir la ayuda de Dios y entra el Espíritu Santo en acción para ayudarte a vencer. Pero siempre el propósito es vencer. Siempre. Así que si alguien dice, no, pues yo no quiero dejar esta adicción porque es lo único que tengo, no la quieres vencer. Jamás la dejarás porque Dios no te va a ayudar a dejarla porque tú no quieres dejarla. Yo, hermano, mi mayor problema como cuando me convertí a Dios eran las malas palabras. Yo era muy alburero. Y cuando me convertí al Señor, yo me pegaba en la boca para recordarme que no tenía que decir así. Cada vez que me salían las palabras, me pegaba en la boca. Y con eso yo me recordaba que ya no tenía que decir así. Y así, hermano, jamás pude, pero el Señor me ayudó a dejar. Y fue cuando Dios me transformó. Pero siempre, Dios demanda siempre en medio de las debilidades una batalla, una lucha. Y cuando batallas, entonces Dios entra en acción y empieza a trabajar. Pero el Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente porque le ayuda a luchar, le ayuda a pelear. Sin el Espíritu Santo nadie puede vencer, nadie. Por eso es necesario que seas creyente, que creas a lo que la palabra de Dios dice y que camines sobre eso. Si no caminas sobre eso, no eres creyente, aunque digas que sí, ¿verdad? Así es que el Espíritu Santo es el que te ayuda. Ahora, la primera pregunta era, decíamos, ¿verdad? Que no todos son creyentes en las iglesias. La segunda pregunta decíamos que
si tú eres creyente, le voy a creer que si son creyentes. Yo soy bien crédulo. Le voy a creer que sí. Ahora la otra pregunta es, ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Qué tipo de creyentes? Primero, puede haber muchos en la iglesia que no son creyentes. Segundo, entre los creyentes, no todos son del mismo tipo de creyentes. Así es. ¿Qué es lo que se diferencia de un creyente de otro? El compromiso, el sacrificio, el esfuerzo. Ahí está la diferencia entre un creyente y otro. Por eso hay creyentes nuevos que avanzan más que los creyentes que ya tienen 2 o 3 años en la iglesia. Y uno dice, pero si ya tiene 3 años, mira, sigue igual de chistoso, puros chistes, no habla de Dios. Amén. Sí, y no cambia. Mire, ni la forma de vestir ha cambiado. Yo pero siempre cuestiono, hermano, a los raperos cristianos. Si cantan rap cristiano, ¿por qué Dios no le cambia la vestimenta? ¿Por qué siempre tienen que parecer como pandilleros? Yo siempre lo cuestiono. Dejemos a un lado la música, ¿verdad? Con la cual tampoco estoy de acuerdo, pero dejamos a un lado eso. Pero ¿por qué los raperos no se visten de corbata, bien arregladitos, bien elegantes y que representen embajadores de Cristo, representando a Cristo? Siempre yo cuestiono eso. ¿Por qué tienen que parecer pandilleros? Si Jesús no era un pandillero. Tal vez un revolucionario, pero no un pandillero. Sí, pero no un pandillero. Yo creo que estos se imaginan a Jesús, ¿verdad? Con los chores cortos acá y haciendo todo tipo de señas. Tienen una idea errónea de lo que es Jesús. ¿Acaso el Dios que cambia el vaso por adentro no lo cambia por afuera? Amén, amén. Claro que sí. Como los cantantes, hermano, que agarran canciones mundanas y le ponen letra cristiana. Digo, ¿acaso el Dios que le da la letra no le va a dar la música también? Aleluya. Le dije que aquí predicamos diferente. ¿Qué tipo de creyentes somos? Hay creyentes de iglesia. ¿Cuáles son los creyentes de iglesia? Los creyentes de iglesia son aquellos que son cristianos nada más dentro de la iglesia. Salen de la iglesia y esa es otra cosa, hermano. Es otro mundo. No. Hay pachanga, hay de todo, hermano. Como el sábado no hay culto, nos vamos al party. Y el domingo estamos en la iglesia. Son creyentes de iglesia. Nada más. Dios nunca hace un cambio en ellos. Por eso yo estoy seguro, hermano, que en el día del arrebatamiento, cuando Jesús se lleve a la iglesia, seguirán habiendo iglesias evangélicas. Seguirán habiendo cristianos todavía y seguirán habiendo pastores también. Porque predicar de esta manera significa que la gente se va de la iglesia. La gente no quiere la verdad, hermano. La gente quiere socializar, la gente quiere party, la gente quiere entretenimiento, eso es lo que quiere. Si le traemos acá, hermano, y hacemos un concierto aquí enfrente, se nos llena la iglesia. Pero nos quedamos todos, hermano. Nadie es salvo. Prefiero que seamos 3 y que los 3 nos vayamos. ¿Verdad? Recuerde que si usted se salva, yo también, porque el Señor me va a pedir cuentas a mí. Hay creyentes que son creyentes nada más en la casa. Este es un tipo más de como religiosos. En la casa, no, si leen la Biblia, si oyen alabanza, sí todo. Pero no se congregan, no van a una iglesia. No, hermano, yo me la paso viendo en YouTube puras predicaciones todos los días en mi casa. Y no, como nosotros somos la iglesia, hermano, no, pues ¿para qué ir al templo? No, solo nosotros somos el templo. Son creyentes de iglesia, de casa nada más. Por eso le preguntaba, ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Verdad? Hay creyentes hoy en día, hermano, estos son los más actuales, los más modernos. Creyentes de redes sociales nada más. Ni en la casa,
ni en la iglesia. Ah, pero en Facebook, hermano, ¿cómo postean bien bonito de Dios? Lo que pasa es que uno conoce sus vidas. No sabe lo que hacen en lo secreto. No sabe los fines de semana hacia dónde se van. Aquí muchos hermanos se van para Omaha, piensan que nadie va a saber. Sí, ahí van a ver los artistas mundanos, los llamados creyentes. Sí, así estamos. Así estamos. Y hay creyentes de inercia, hermano. ¿Sabe qué es la inercia? Creyentes que caen sobre su propio peso. De inercia. El problema con el creyente de inercia es que, como cae sobre su propio peso, sigue las corrientes. La corriente lo lleva. Si llega a una iglesia donde son muy sociables, no se predica nada de pecado, de santidad, nada, pero, oh no, ahí se acomoda, dice, aquí está bueno. Sí, la inercia lo lleva. Ve el pecado moviéndose, no dice nada, porque mientras hay fiesta, hay alegría y todo. Pero hay otro tipo de creyentes, hermano. Creyentes de tiempo completo. Son los mismos en la iglesia, son los mismos en la tienda, son los mismos en el trabajo, son los mismos en la casa. Los miran mal en la iglesia. Porque como en la iglesia no todos son de tiempo completo, los miran mal en la iglesia, los miran mal en la tienda. Ay, viene el hermano, mira, y se van a dar la vuelta y se les esconde. Los miran mal en el trabajo. Ay, mira, ahí viene nada más ese matriz. Ni le digan, ni le pregunten nada. Te va a hablar de Dios. Sí, en el trabajo los miran mal. Sí, hermano, son vistos mal en todos lados. Sí, esos son los creyentes de tiempo completo. Donde quiera que vayan, saben de que siguen siendo creyentes. Así como soporta al pastor en la iglesia, soporta a la familia también en la casa, soporta a sus compañeros de trabajo también, no se anda peleando con nadie, no se mete en problemas, los miran mal por sus convicciones. ¿Son los mejores trabajadores? ¿Son los mejores trabajadores? Los creyentes de tiempo completo no trabajan por vista, por lo tanto, esté o no esté el supervisor, de todos modos trabajan igual. Rinden igual. No los pueden correr porque rinden. No los aceptan, pero los soportan porque rinden. No quieren oírlos, no quieren tenerlos allí, pero como rinden, ¿sí? Charman en el trabajo me dice, oye, dice, este lugar donde trabajas nunca ha estado tan bien como está ahora que tú estás aquí. Y yo, hermano, no tengo supervisor ahí, estoy solo ahí. El supervisor llega como una vez a la semana y a veces no llega nunca. Pero yo no trabajo para él. Yo trabajo para mi Dios. Trabajo para mi Dios. Por quien me paga es mi Dios. Pues a mí no me interesa cuánto gano, hermano. A mí no me interesa mi cheque, mi sueldo. No me interesa trabajar horas extras. No me interesa. No es que sea flojo. De hecho, ganas al trabajo. ¿Sí? Pero no dependo del numerito que está en mi cheque, sino que dependo de la bendición que Dios me da. Y Él hace rendir ese numerito. Son creyentes de tiempo completo, en todo momento. No tenemos temor de ser generosos, de dar, de ayudar a otros. No tenemos ningún temor. ¿Por qué? Porque tenemos que representar bien a nuestro Dios. Así que vamos a ver diferentes tipos de creyentes. Vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, allí vamos a ver a alguien que desafortunadamente no creció mucho. Zaqueo.
San Lucas 19, versículo 1. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico. Póngale atención a eso. No era cualquiera, era jefe. Los publicanos eran los que se dedicaban a cobrar los impuestos. Cobraban el impuesto público, por eso le llamaban publicanos. Y él era el jefe y además era rico. Pero mire, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió contento, gozoso. ¿A quién representa Zaqueo? Zaqueo representa a aquellos creyentes que tienen mucha dificultad para tener una relación con Jesús. Tienen mucha dificultad para buscar a Dios. Esos necesitan redoblar esfuerzos. Muchos simplemente dicen: no, hermano, que yo no puedo. Es que a mí me cuesta leer la Biblia. Es que me da sueño. Es que, hermano, no puedo orar porque no sé qué decir. Y tantas cosas que decimos. Tiene que esforzarse. ¿Le cuesta orar? No diga nada. Señor, aquí estoy. ¿Y ahí qué dice? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted qué dice? Tiene que redoblar esfuerzos. Porque, mire, Zaqueo no era cualquiera. Zaqueo era conocido en el pueblo. Todos lo conocían porque era el jefe de los que cobraban los impuestos. Aparte, era rico. Zaqueo tenía que tener mucho cuidado con lo que hacía, porque siendo rico, él tenía acceso a que le sirvieran. Y había muchas cosas que él ya no tenía que hacerlas, sino que tenía que dar órdenes para que se las hicieran. Pero de repente, esto sí tenía Zaqueo. Quería ver a Jesús. Sí quería ver a Jesús. Por eso Zaqueo representa a los creyentes, a los que sí quieren ver a Jesús, pero que tienen imposibilidades, que quizá tienen debilidades, o quizá les cuesta mucho abrir esa relación con el Señor. Porque todo creyente debe relacionarse con su Dios. Jesús dijo: ya no le llamaré discípulos, le llamaré amigos. Jesús quiere ser nuestro amigo. Y como amigo es necesario que nosotros conversemos con Él para que sea nuestro amigo. Amigos no son los de las redes sociales, hermano, no se me engañe. Eso no es amistad. Ay, tengo 40,000 amigos. ¿Cuántos te visitan? Ay, hermano, no, ahí en Facebook. Esos no son tus amigos. Es más, muchos ponen un nombre y no saben ni quién es. Allí, hermano, hay muchos psicópatas, muchos depravados. A los hombres le ponen una fotografía de una mujer bonita y nombre de mujer, y ahí está el hombre: ay, mira, tengo de amiga a la fulana. Y no sabe si es un psicópata. No sabe quién es. Esos no son tus amigos. Amigo es el que te visita. Amigo es cuando tú tienes una necesidad, le dices: ¿sabes qué necesito? Y te dice: oh, ¿cómo no? Yo te ayudo. Ese es tu amigo. Hay conocidos y hay amigos. Los de las redes sociales ni a conocidos llegan. No sabe quiénes son. Pero el mundo nos enseña este tipo de cosas, hermano, para que el ser humano diga: ay, tengo tantos amigos. No socializas con ellos, no son tus amigos. No son tus amigos. Eso es mentira. Para que seas amigo de Jesús tienes que tener una relación con Él.
Él nos habla a través de su palabra, por lo tanto tienes que leer la Biblia. No hay más. Tienes que luchar por tratar aunque te dé sueño. Así es. Y tienes que hablar con tu amigo, entonces tienes que orar. No hay más. ¿Por qué tienes que hablar con tu amigo? ¿Y por qué el creyente ayuna, hermano? ¿Usted sabe por qué el creyente tiene que ayunar? Yo sé que me va a dar una respuesta que he escuchado por todos lados. El creyente ayuna porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres más débil, eres más fuerte. Cuando la persona se debilita, el Espíritu Santo puede obrar en la persona. Así es, amén. Porque el mayor problema del Espíritu Santo es la voluntad del ser humano. El Espíritu Santo no hará nada en contra de tu voluntad. Para que tu voluntad sea doblegada, tienes que debilitar el cuerpo. En el ayuno tú te sientes débil. Te es imposible, hermano. Te es imposible. Aunque te griten, te es imposible levantar la voz y contestar. ¿Por qué? Estás débil. Cuando dice, no, ahorita no me digas nada porque ni fuerzas tengo para contestarte. Claro, de eso se trata. De eso se trata. Cuanto más ayunas, más debilitas el cuerpo. Tu voluntad es doblegada. El Espíritu Santo puede tratar contigo. Con los que no ayunan, su carne, los deseos de su carne, sus debilidades siempre están fuertes. Y por eso les es imposible dejar algunos hábitos. Así que el ayuno tiene un beneficio espiritual, pero lo tiene porque te debilita tu voluntad para que el Espíritu Santo obre. Ahí está el beneficio espiritual. Pero es necesario. El ayuno siempre fue parte de los judíos. Los discípulos no ayunaban. Y ese era un problema. Le dijeron, nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. Díganme. Mientras el novio esté con ellos, no es necesario que ayunen. Cuando les sea quitado, entonces ayunarán después. Y como ya nos fue quitado, ahora nos toca ayunar a nosotros. Pero es un beneficio para que la persona doblegue su voluntad, porque Dios no hará nada en contra de su voluntad. Si usted dice, no quiero ir a la iglesia, el Espíritu Santo dice, ok. Si usted dice, no, eso de la Biblia no, el Espíritu Santo, ok. Pero cuando usted dice, yo quiero la Biblia, pero no puedo, el Espíritu Santo, ok, entonces me encargo yo. ¿Ve? Porque si quiere, no va a ser en contra de su voluntad. Usted sí quiere, pero no puede. Entonces el Espíritu Santo dice, nos ayuda en ese tipo de debilidades. Ya lo leímos, ¿verdad? Nos ayuda en esas debilidades. Es que quiero leer la Biblia y me da mucho sueño. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Quiero orar y no puedo. Ahí entra el Espíritu Santo. Porque siempre que usted diga quiero, el Espíritu Santo va a traer en acción. Aleluya. Cuando usted diga, no, eso de estar todo el día en la iglesia, eso no, eso es para fanáticos religiosos. Y el Espíritu Santo, ok, está bueno. Está bueno, ¿no quiere ser de esos? Está bien. Por eso, nadie será salvo, nadie que no quiera ser salvo, porque Dios no hará nada en contra de tu voluntad. Nadie dejará ningún hábito, nadie que no lo quiera dejar. Si yo, mira, nomás fumo y ese es mi único problema, ya dejé de tomar, ya no soy mujeriego, y nomás eso, y hasta eso quieres que deje. Entonces el Espíritu Santo dice, ok, te quedas con eso. ¿Por qué? No lo quieres dejar, te quedas con eso. Pero el Espíritu Santo también necesita un templo limpio. Mientras ensucies el templo, Dios no está en la persona, adentro. Con la persona sí, pero en la persona no. Dios no habita en un templo sucio. El templo tiene que ser limpiado. Entonces, Zaqueo representa al creyente que se esfuerza.
El creyente que vence las imposibilidades. Ve algo imposible, pero trata de vencerlo. Tenía enfrente puros altotes así, el bien chaparrito, y quería ver a Jesús. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Empezó a pensar, ¿qué hago? Digo, ese árbol, dijo. Usted se imagina a la gente alrededor que lo conocía, dijo, mira, este se está subiendo al árbol. ¿Quién? El jefe de los que cobran impuestos. Y toda la gente, ¡qué vergüenza! Y seguramente para sacar una vergüenza, hermano, que lo hubieran subiéndose al árbol. Y empezó a subir el árbol. A lo mejor se resbalaba, a lo mejor se caía, a lo mejor se golpeaba en eso de subirse al árbol. Y luego se veía. Y cuando subió al árbol, alcanzó a ver a Jesús. Y cuando Jesús, que todo lo sabe, se dio cuenta que se había esforzado por verlo, entonces dijo, ¡hey! Es necesario que yo vaya a tu casa. Aleluya. ¿Quiere que Jesús se meta a tu casa? Esfuérzate un poco más ante las imposibilidades. Amén, amén. Imposibilidades siempre va a haber. Obstáculos siempre va a haber. Alguien te va a querer detener siempre. Pero tiene que luchar contra eso. Y cuando luche, Jesús va a decir, ¡hey! Ahora tengo que ir a tu casa. Amén, amén. Así es. Y entonces, vaya al versículo 8. Miren lo que pasó cuando entró Jesús a su casa. Y capítulo 19, versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres. Miren, hermano, el ladrón cobrador de impuestos, porque así estaban considerados los ladrones, porque pedían impuestos más de lo que era y pagaban lo que era y se quedaban con el resto. Esa era la forma que tenía. Igual Mateo era cobrador de impuestos también. Y mira, el ladrón está diciendo que va a devolver. Miren lo que hace Jesús pero todo empezó ¿cómo? Con el esfuerzo ante una imposibilidad. Hermano, nada de lo que tú no puedas hacer es imposible para Dios. Nada. Cualquier cosa que tú no puedes lograr, Dios sí lo puede lograr. Pero a veces cuando empezamos en el camino nos cuesta creerlo, ¿verdad? Pero eso ya, dependiendo de nuestra experiencia con Dios, vamos a ir viendo de que así es. Entonces dice que, versículo 8, Señor, la mitad de mi bien le voy a darle a los pobres. Y si en algo defraudaba a alguno, eran muchos. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devuelvo 4 veces. Hay grandes posibilidades que Zaqueo se haya quedado pobre. No dice la Biblia qué pasó con Zaqueo después. Lo único que sabemos que él se esforzó. Y cuando se esforzó, Dios dijo, voy a entrar a tu casa. Y cuando entré a su casa, hubieron cambios. Siempre habrán cambios en tu casa si te esfuerzas para que Dios entre a tu casa. Pero hay creyentes que ven las imposibilidades, pero se esfuerzan para vencerlas. Zaqueo no podía ver a Jesús. Y todo indicaba que no iba a poder ver a Jesús. Pero su esfuerzo hizo que sí lo lograra. Y no solo vio a Jesús, sino que Jesús ve el esfuerzo de Zaqueo y le dice, hey, Zaqueo, esforzado. He decidido ir a tu casa ahora. Por el esfuerzo que hizo Zaqueo. Así que hay creyentes que van a tener muchos problemas para ser creyentes, pero van a tener que buscar la forma de vencerlos.
El problema es para que lo venzas. Cada vez que tú vences, tu fe aumenta. Tú le crees a Dios. Porque tú te das cuenta que solo Dios pudo haberlo vencido. Tú dices no podía. Sin embargo, solo Dios pudo vencerlo. Usted puede verlo, hermano. La mujer del flujo de sangre tuvo que abrirse camino en medio de la gente. Vio su milagro, pero su esfuerzo hizo posible en parte el milagro. Si ella no pasa en medio, ay no, es que aquí no me dejan pasar, y se va con su problema. Muchos creyentes siguen en los mismos problemas por la falta de esfuerzo. No son creyentes como Zaqueo, esforzados. Básicamente, hermanos, Zaqueo forza la visita de Jesús por su esfuerzo. Un hermano me dijo en una ocasión, no, mire hermano, yo ni trabajar en la iglesia, yo ni pasar enfrente, yo ni predicar. Yo mire, sentadito en la banca de atrás aquí nada más, me dijo. Yo así de eso quiero ser. Lleno de imperfecciones, lleno de debilidades, jamás iba a cambiar. De hecho, hermano, no ha cambiado. Tengo 17 años en Iowa y él sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque quiso de los de allá atrás, sin esfuerzo, sin lucha, sin pelea. Tus debilidades requieren una lucha. Todos tenemos debilidades, hermano, todos. Somos seres imperfectos. Todos tenemos problemas. Usted tiene lo suyo, ellos tienen los de ellos. Yo tengo los mismos míos, hermano. Estoy luchando con ellos. Y todos tenemos que esforzarnos si queremos lograrlo. Si no, hermano, continuarás con los mismos problemas. Ahora, vaya al libro de Éxodo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 27. Dice así, 27 y 28, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Este es otro tipo de creyentes. ¿Usted piensa que a Moisés no le dio hambre? ¿Usted piensa que a Moisés no le dio sed? Claro que sí. Pero tuvo que luchar contra eso. Tuvo que luchar contra eso. ¿Usted piensa que subir ese cerro, el monte Sinaí, era cualquier cosa? Era un cerro muy inclinado. No habían veredas, hermano. Las veredas se hacían en el momento que iba caminando. Y después de 40 días y 40 noches, todavía tenía que bajar el cerro. Y cargando 2 piedras. Cuando llega abajo, no lo podían reconocer, porque su rostro brillaba, dice. Brillaba. Y todos decían, Moisés ha visto a Dios. Así decían, hermano. El creyente no resplandece porque es creyente sin esfuerzo. Ay, hermano, le batallo por 1 hora de oración a la semana. Y ahora nos dice que 2 días vamos a tener de oración. No, hermano, usted se pasa de veras. Sí, hermano, sí, me paso. Sí, me quiero pasar para el otro lado, al lado de Dios. Usted se quiere quedar del otro lado. Cuanto más esté con Dios,
presencia de Dios habrá en el creyente. Así es. Pedro se la pasaba mucho con Jesús. Cuando Jesús fue arrestado, le dijo: hey, tú andabas con él. No, digo, yo no soy, yo no conozco a ese hombre. ¿Cómo no? Tu forma de hablar te delata. Hay muchos creyentes que hablan como mundanos porque no se meten con Dios. Cuanto más tiempo pase con Dios, vas a hablar como Dios, vas a pensar como Dios, vas a mirar como Dios, vas a actuar como Dios, y todos van a saber que tú tienes a Dios. Así es. Pero hay creyentes, hermano, que parecen mundanotes. Hermano, ¿y por qué canta canciones mundanas? Me dijo alguien. Bueno, la respuesta me dijo alguien. Esa pregunta yo se la hice. No, hermano, es que, mire, ahora que canto en la iglesia, ya me ha mejorado la voz. Ahora quiero ver si la canción mundana que cantaba, a ver si ahora alcanzo el tono. Sí, hermano. Falta de estar a solas con Dios. El creyente quiere que Dios lo cambie así nomás. Me acuesto y amanezco cambiado. No es así, mi hermano. No es así. Todo requiere un esfuerzo. Usted se mete con Dios y usted se va a parecer a Dios. Usted va a ser como Dios, va a hablar como Dios, va a pensar como Dios. Y cuando la gente lo escucha a usted, indudablemente va a decir: este tiene a Dios. Porque allá afuera, hermano, allá afuera, la gente no quiere nada con Dios, pero reconocen a los que tienen a Dios. Sí, hermano. Mucha gente a mí me ha dicho: ¿tú eres de los buenos o de los otros? Así me dicen, porque ellos reconocen. Hay unos que son de los buenos, sí, y hay de los otros. Ese señor, me dijeron, ese señor no es nada, me dijeron. Predicador, predicador. Dijeron: no, ese señor no es nada, dice. Y una vez me hicieron una pregunta un poquito difícil. Se la contesté y me dijeron: usted sí sabe, me dijeron, usted sí sabe. Pero no es que yo no sepa, hermano. Dios da la respuesta adecuada. Para uno es simple decirlo, hermano, pero ellos reciben el golpe de la respuesta como algo sobrenatural, como algo que no esperaban. Y dicen: oh, usted sí sabe, me dijeron. Es que ya le pregunté a él, dice, no me supo contestar. Predicador. Te metes con Dios, hermano, vas a aprender todo de Dios. Mucha gente quiere aprender de la noche a la mañana. No es así, hermano. No es así. Cuanto más te metes con Dios, más tiempo pasas con Él y más te pareces a Dios. ¿Ha visto a los niños que se parecen mucho a sus papás? Repiten lo mismo que sus papás, porque se la pasan con sus papás. Por eso, si te la pasas con Dios, vas a repetir lo mismo que Dios dice y vas a obedecer lo que Dios dice. Entonces hay este tipo de creyentes, pero todo necesita de un esfuerzo. Ya casi terminamos. Va el libro de Job. Job es alguien a mí que me fascina. Job es un gran ejemplo para mí. El libro de Job, vaya al capítulo 29. Job capítulo 29, versículo 11. Miren lo que dice Job. Job 29, 11, dice: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo, dice Job, libraba al pobre que clamaba. Mire cómo era Job. Libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Miren lo que hacía Job. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Miren cómo era Job. Yo era ojos al ciego
y pies al cojo. Miren cómo era Job. Ahora, vaya al capítulo 31. El versículo 5. ¿Ya lo tiene? 5 y 6. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Será capaz de decirle al Señor, Señor, revísame, pruébame y vas a saber mi integridad? Creyentes que pasan con Dios. Solamente así puedes decir eso. Dice, vas a saber mi integridad. Vaya al capítulo 31. Ahí estamos en 31. Ok. Vamos al versículo 29. Ahí mismo el 31, pero el 29 en números chiquitos. Y lo vamos a leer el 33. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, si me alegré cuando le fue mal al que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, mire, al que me aborrecía. Fíjense lo que está pidiendo Job, que lo ponga en la prueba. Ahora, vaya al versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, encubrí mis transgresiones. Señor, pruébame a ver si yo negué lo que yo había hecho. Eso es encubrir las transgresiones. A ver si negué yo lo que me he hecho. Escondiendo en mi seno mi iniquidad. Fíjense lo que estaba pidiendo Job era, Señor, pruébame. Ahora, ¿hasta dónde llegaba Job como creyente? Vaya al capítulo 13, regrese ahí mismo en Job, capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15, miren lo que dice Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Muchos se contagiaron durante esta peste, cayeron al hospital y por eso no volvieron a la iglesia. ¿Cuándo vamos a entender, hermana, que la vida nos la dio Dios y que tiene todo el derecho de quitárnosla cuando Él quiera? Y tiene todo el derecho de usar los medios que Él quiera para quitárnosla. La fe de Job llegaba a tanto que decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación. Miren esto. Job decía, bueno, yo estoy suelto en las manos de Dios. Bueno, que me mate si quiere, ese es el problema de Él. Y aunque Él me mate, voy a seguir esperando en Él. Abraham tenía esa misma fe. Por eso Dios le dijo, dame el único hijo. El único hijo que iba a ser el medio por el cual Dios le diera una descendencia como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Y le dijo, dame tu único hijo. Hijo que había esperado casi 100 años y que lo tuvo por un milagro ya al final de su vejez. Y Dios le dice, hey, dámelo. ¿Abraham también estaba pensando igual? Bueno, si Dios me prometió que mi descendencia va a ser como las estrellas y va a ser como la arena del mar, yo le doy mi único hijo. Hay que ver a Dios cómo va a ser. Él me lo prometió y Él me lo va a cumplir. ¿Cómo? Es el problema de Él.
Es el problema de él. ¿Cómo me va a sacar Dios de esta situación? Es el problema de él. Sí, en los problemas más difíciles mi esposa me decía, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le decía, nada. Hay que ver a Dios lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Y Dios siempre respondió, hermano. ¿Sabe cuál es el problema con Dios? Que nos hace esperar demasiado. Ese es el problema con Dios. Que cuando Dios quiere probarte, te hace esperar hasta el último momento, cuando tú sientes que ya casi vas a caer. Ahí llega la ayuda de Dios, llega la mano de Dios y tú abiertamente no puedes decir otra cosa. Fue Dios. Porque viste que ya no había alternativa, ya no había salida, ya nada. Y cuando de repente aparece de la nada algo, entonces tú tienes que decir, es Dios. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque quiere obligarte a ti a darte la gloria solamente a Él. Porque somos tan malos nosotros para reconocerle a Dios, hermano, que el ser humano prefiere decir la naturaleza que decir Dios. Miren todo lo que está haciendo la naturaleza allá en la Florida. Dios tiene un plan, hermano. Dios tiene un plan. Dios está tratando con esa gente, hermano. Dios está tratando. Dios está tratando con la gente en Cuba, con la gente en Puerto Rico. Dios está tratando. El último tsunami que hubo en Haití, un día antes, hermano, un día antes, acababan de asesinar a un pastor en Haití. Al siguiente día le llega el tsunami. Dios va a hacer algo, hermano. Pero nunca es la naturaleza. Es Dios el que hace las cosas. Pero nos cuesta reconocerlo. Por eso Dios nos lleva así hasta la orilla para que digamos, ¡ay, Señor, gracias! Porque no podemos reconocer más que de Dios. Cuando sentimos que vamos cayendo, cuando sentimos que ya estamos tocando fondo, allí llega la mano de Dios para que reconozca y te dé cuenta que solo Él te puede sacar de esa situación. Que es el único capaz de ayudarte. La religión no te puede ayudar. Los brujos no te pueden ayudar. Los hechiceros no te pueden ayudar. El médico no te puede ayudar. Solo Dios te puede ayudar. Los centros de rehabilitación te ayudan un poco, pero no pueden cambiar el corazón del ser humano. El mayor problema del ser humano está en el corazón, no está en la mente. Así es. Los centros de rehabilitación llegan hasta tu mente y cambian tu forma de pensar y mejoras. Pero vuelves a recaer porque tienes un problema en el corazón. Así es. Hasta que dejes entrar a Jesús al corazón, entonces habrá un cambio. No hay otra forma. Pero hermanos, nosotros decidimos qué tipo de creyentes somos. ¿Quieres ser mejor creyente? Requerirá de más esfuerzo. Y el esfuerzo muchas veces se transforma en sufrimiento. Porque nuestra naturaleza humana no quiere ceder ante la voluntad de Dios. Así es. Somos dados al pecado por naturaleza. Somos dados al pecado. El pecado está en nuestros miembros. Por eso nunca dejaremos de ser pecadores. Yo sí soy pecador, pero no soy un pecador voluntario. Soy un pecador en contra de mi voluntad. Porque mi naturaleza me lleva a cometer errores. Mi naturaleza me lleva a ofender a la gente, a ofender a Dios. Pero no es porque yo quiera hacerlo. Entonces cuando me doy cuenta, tengo que rectificar y decir, hey, perdóname por lo que hice. Así es. ¿Ve? ¿Por qué? Porque voluntariamente no lo voy a hacer. Yo no voy a planear ofender a alguien. Porque mi naturaleza humana tiene que estar sujeta a la naturaleza de Dios. Dios deposita algo espiritual en tu vida. Dios deposita una medida de fe en tu vida para que tú la trabajes, para que tú la hagas crecer. Y cuando crece
tú te conviertes en un mejor creyente. Pero tú y yo decidimos qué tipo de creyente queremos ser, ¿verdad? Y eso es responsabilidad toda, únicamente tuya, únicamente mía. Yo decido si me levanto en las madrugadas a orar, yo lo decido. No, pero es que no me despiertan. Pongo una alarma, hermano, haz algo, pon una alarma, pero algo tienes que hacer, póngase de pie. Pero hermano, nosotros decidimos qué tipo de creyente queremos ser, o de los buenos o de los otros, ¿verdad? Requiere esfuerzo. Si era chaparrito, a lo mejor le costó mucho subirse al árbol. ¿Quién sabe qué tan alta estaba la primera rama? Usted se imagina dando brinquitos tratando de subirse al árbol y la gente mirándolo y tal vez riéndolo de él. Mira, no se puede subir. Porque así somos los seres humanos, hermano. Nos reímos, nos burlamos, ¿verdad? Pero sin embargo, logró su propósito, que era ver a Jesús. Esfuérzate y lograrás tu propósito de ver a Jesús y sobre todo, hermano, ser un mejor creyente. Serás un mejor ciudadano, serás un mejor trabajador. En el trabajo van a correr a otros menos a ti, porque vas a rendir más, ¿verdad? Yo hago trabajo que no me corresponde. ¿Por qué? Porque mi testimonio es el testimonio de Dios. Lo que digan de mí es lo que dicen de Dios, porque yo digo que tengo a Dios. Si no da buen testimonio, mejor no diga que eres cristiano, ¿verdad? Y si quieres decir que eres cristiano, entonces haz las cosas bien, esfuérzate, ten esa relación buena con tu Señor y deja que Dios te cambie. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Señor, en esta hora yo te suplico, Padre, que esta palabra poderosa penetre las vidas, los corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, mi Señor. Que todo aquel que escuche esta palabra sea edificado, mi Dios. Que crezca, que sea diferente, Señor. Que se parezcan a ti cada día más, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, de gloria. Padre, que esta palabra, mi Señor, siga trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, mi Dios. Señor, obra, Padre, en esa necesidad, en esa debilidad, mi Señor. Trata, Padre de gloria, que tu mano poderosa, Padre, pueda verse en las vidas, Señor. Obra milagros poderosos, Señor. Obra liberaciones poderosas, Padre, para que tu nombre solamente sea exaltado. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, poderoso Señor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.